¿Qué crees que está sobrevalorado en el arte? Nada. ¿Mal percibido? Muchas cosas. Y hoy estoy muy emocionada porque tengo el placer de contar con Chus Martínez. Según la revista Review, es una de las 100 personas más influyentes dentro del mundo del arte contemporáneo. Lo más importante, muchas veces oímos que los medios e incluso la política duda de que el arte contemporáneo tenga un sentido. No hay nada mejor para el bien común que la cultura y el arte. ¿Cuál crees que es el reto al que se enfrentan ahora los estudiantes recién egresados de la universidad? Alumnos que entran en una escuela son gente que tiene una motivación increíble y que está dispuesto a pensar y a creer que van a poder sostener la práctica artística el resto de sus vidas. ¿Qué debe de tener una obra de arte para que te mueva? ¿O qué encuentras que tienen factores en común para que te encuentres y digas, este es un buen artista? Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyennos a seguir creciendo en esta comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Y hoy estoy muy emocionada porque tengo el placer de contar con Chus Martínez, de la que soy fan. Tiene un currículum tan grande que no me alcanza el programa para decirlo, pero digamos que según la revista Review, es una de las 100 personas más influyentes dentro del mundo del arte contemporáneo. Pero además lo que me gusta tanto de ti, Chus, es que sabes muchísimo y lo compartes con mucha generosidad. Cuentas historias siempre con empatía y desde un punto de vista muy humano. Así que, bueno, un placer contar contigo hoy. Bienvenida. Igualmente, placer es mutuo. Chus, de verdad, no me da tiempo de leerlo, pero vamos a decir que has estado al frente de instituciones muy importantes, el Museo del Barrio de Nueva York, el MAC de Barcelona, Kassel, Kassel Documenta, la Bienal de Sao Paulo, la Bienal de Venecia, en fin, muchísimo. Y ahora mismo estás al frente del Instituto de, ¿cómo le llamas? Art, Gender and Nature. Art, Gender and Nature y viviendo en Basilea, Suiza. Así que ahora mismo y además con trabajos de curaduría. La última vez que nos encontramos, tuvimos el placer de colaborar contigo en la exposición Doblat Mis Amores, que fue fantástica y donde te agradezco mucho porque lo que decía, cuentas historias. O sea, tú llevas el arte a otros niveles y lo que quieres es democratizarlo y realmente que se vuelva un revitalizador social. Así que por ahí me gustó mucho, pero ahorita quisiera centrarme pues un poco en todo, que sabemos que caíste de chiripa en tu carrera, que estudiaste Historia del Arte y después filosofía. Bueno, más bien primero filosofía. Simultáneamente las dos cosas. Y después caíste de chiripa y casi por casualidad en la curaduría del arte. Totalmente. ¿Por un profesor? Por un profesor. Cuéntanos. Bueno, era una alumna de filosofía y estaba haciendo una tesis sobre Arthur Danto. Entonces, primero me mandaron a Alemania, donde están los sesudos, y aquello era bastante insoportable, debo decir, no entendía nada. Y antes me habían enviado a estudiar con unas becas a Alemania para que aprendiera y tal. Y estando en Alemania, un hegeliano me dijo, ahora hay un americano, un señor que se llama Arthur Danto, que proclama la muerte del arte. ¡Vamos! Pero si es lo mismo que hizo Hegel, tú tienes que ir y dejarlo en evidencia. Así que yo me fui a Columbia University con Arthur Danto para dejarlo en evidencia. Entonces, cuando llegué al despacho, este señor, que era maravilloso, me dijo, ya me puedo imaginar que usted igual no concuerda con mi tesis, pero bueno, pelillos a la mar, estos son cosas de poca importancia. La más importante es que mi amigo, Stanley Cavell, otro gran filósofo americano, tiene un yerno. Y este señor, que iba para catedrático de filosofía en Harvard, ahora se ha puesto a dar clases de, ¿cómo se llamaba? Curatorial Studies. ¿Pero qué es esto? Señorita, lo que tiene usted que hacer es sumarse a ese programa y contarnos a Stanley y a mí ¿qué carajo es eso? Y así que me fui a estudiar Curatorial Studies de espía, del yerno de Stanley Cavell, que desgraciadamente ha muerto hace
menos de un mes, algo que he sentido muchísimo. Norton Batkin era un grandísimo profesor, lo pasamos súper bien, aprendimos mucho y así caí en esas lides. Bueno, y ahorita que dices qué carajo es la curaduría, a mí me gustaría empezar por ahí. ¿Por qué no vemos qué es? O sea, viene de curar. Yo se lo decía a mis hijos más chicos, algo de, miren, este curador. Mamá, ¿pero por qué se tiene que curar el arte? Me pareció una pregunta muy interesante. ¿Qué es? Bueno, yo creo que es fundamental y que en realidad es una evolución muy adecuada. Es decir, pasamos de mostrar, de ordenar, de situar objetos a intentar que se cree un sistema de transmisión social y un sistema que de algún modo incentive a la interpretación de aquello que muestras. Y para hacerlo se necesitan herramientas que simplemente la ordenación histórica de ese material no proporciona. La ordenación histórica de un material y la contextualización histórica de un material nos ayuda, por supuesto, a valernos de una información que se tiene o no se tiene para poder acercarnos a esa obra. Y todo lo que se sale de esos parámetros está fuera del valor interpretativo. Con lo cual, alguien que sabe poco o nada de historia del arte, alguien que sabe poco o nada de determinadas condiciones sociales en las que esa obra se da, no tiene las herramientas para interpretarla según la disciplina. Desde el punto de vista más contemporáneo, la creación de otros parámetros para acercarse, parámetros igual emocionales, estéticos, teatrales, interpretativos, performativos, abre el scope, abre de alguna forma el abanico de posibilidades para que todo el mundo tenga una oportunidad de estar con la obra a su manera, por así decirlo, en sus propios términos. Y yo creo que esa es la función primordial del curador. No se trata de crear tendencias en los 90, en los 2000. Todo el mundo hablaba de star curatorship, que era una cosa repugnante, debo decir, como creador de gustos. Sí, como esas apunta, ideas. Este vale, este no. Sí, que vienen del mercado, como un trend forecaster, ¿no? Que de algún modo rebaja el valor interpretativo social de este rol a una cosa casi de mercado, como alguien que empaqueta de nuevo las tendencias. ¿Los hay todavía? Bueno, cada uno, por supuesto, para gusto se pintan colores y hay gente que interpreta que lo que hay que mostrar es el último grito, y eso pasa en la moda, pasa en la curaduría, pasa en los coches, en la automovilística, en la aviación. Pero yo creo que realmente el valor de la curaduría o del comisariado no es ese. Pero, Chus, tu práctica se conoce porque es muy innovadora en el sentido en donde cruzas varias disciplinas, invitas a teóricos, a filósofos, a científicos. Cuéntanos qué es lo que buscas con eso. Busco entender, y yo creo que la gente de la calle también busca entender y comprender, y que cuando cree que realmente todo aquello que comprende no tiene ya ningún sentido, ningún valor o ningún impacto, la gente se radicaliza. Parte de la obcecación viene por el hecho de que tú crees que todavía tu existencia tiene una cierta relevancia y que lo que tienes que decir cuenta, y cuando notas que lo que tienes que decir no cuenta, cuenta menos, cuenta poco, cuenta cero, o que tu propia presencia como comunidad pues no tiene valor porque las cosas van por otro lado, ese sentir que todo va por otro lado y no por el lado en el que yo estoy, hace que la gente tenga una sensación de pérdida que se obceca y se radicaliza. Con lo cual, abrir las posibilidades de entendimiento para mí es un ejercicio pedagógico social que tiene el más alto sentido. La gente cada vez más oye hablar de cosas, pones la radio y el que no habla de una intervención bélica en un conflicto está hablando de inteligencias artificiales y tecnología, pero nadie está poniendo el énfasis en relacionar esos grandes convoluts, estos grandes temas de la historia de nuestro presente con las condiciones reales de la gente normal. Entonces, a mí eso me interesa, porque creo que realmente también los tiempos son muy complicados. Es decir, muchas veces oímos que los medios e incluso la política duda de que el arte contemporáneo tenga un sentido. ¿Pero para qué sirve? Sirve
para tener una mayor comprensión. ¿Dónde podemos acceder a una mayor comprensión de lo real? Comprensión en el sentido más simple de la palabra. Comprender la inmigración significa poder tener un mayor sentido de empatía con aquellos que migran. Comprender la pobreza significa tener una mayor sensibilidad con aquellos que tienen menos que los que tienen más. Me refiero, la comprensión es el prólogo a la empatía. En el trabajo no podemos tener comprensión de nada porque entramos cansados a las 9 y volvemos a salir en España a las 8:30 hartos. En los medios sociales dudo que la gente pueda tener la distancia y el espacio para la comprensión. Según los políticos, en el deporte, me refiero, vamos a obtener comprensión en el fútbol, lo vamos a hacer en el tenis, es decir, no le quito valor a todas esas otras actividades, pero realmente dentro de nuestro engranaje y estructura social, las exposiciones y el arte contemporáneo en realidad es para dotarnos de un espacio donde uno pueda respirar 3, 4, 5 minutos y pensar sobre cosas sobre las que ha pensado miles de veces, pero las va a pensar y las va a sentir al mismo tiempo que las piensa desde otro sentido. Y de forma colaborativa. Y de forma colaborativa en el sentido de que otros están en el espacio contigo y uno sabe cuando esto está gustando o no. Me refiero, todos lo sentimos cuando estás en un espacio y ves que la gente conecta, tu cuerpo y tus sentidos entienden que otros también lo encuentran relevante. Con lo cual, yo creo que es fundamental el espacio artístico en este sentido para lo social, porque si quitamos esto, no sé muy bien qué nos queda. Cierto, tienes en un par de entrevistas tienes unas frases buenísimas. El arte tiene una relación muy directa con el sentido de la libertad y esta libertad transforma cultural e institucionalmente. Y es eso, es sentirnos seguros en el espacio del arte y comenzar la transformación desde dentro. Es muy interesante cómo la palabra libertad ha desaparecido de muchos de los discursos. Era una palabra muy, muy presente en la transición, por supuesto, y más allá de la transición, y nos acompañó durante mucho tiempo. Tal vez en España se tenga un sentido de la relación entre cultura y libertad más estrecho que en otros lugares. En estos momentos, por ejemplo, Alemania o incluso la generalización de Europa no lo tiene, pero en el fondo la realización personal es algo que está relacionado con la posibilidad de sentir o no libertad. Es decir, si uno se siente atrapado, es muy difícil realizarse personalmente. Y eso no es un valor simplemente sentimental, sino que tiene que ver con un sentimiento de una sociedad. Una sociedad atrapada es una sociedad que va a tener muy difícil realizarse. Una sociedad que no puede realizarse tiene un sentido de frustración, unos problemas de salud mental, una idea del futuro que es absolutamente negativa, con lo cual la libertad es fundamental para la realización y la realización es fundamental para la vida. Claro, y esa libertad es lo que otorga el arte. Estás hablando del arte como transformador social, pero también hablas de una crisis en las instituciones culturales, por lo menos en Europa, que cada vez a partir de la pandemia se visitan menos. Y tu manera de abordar esta crisis es, vamos a hacer que las instituciones, que los museos se vayan a la calle. Es decir, vamos a hacer una práctica afuera de, ¿cierto? ¿Por qué crees que es esa crisis para empezar? ¿Por qué ha surgido? Bueno, la crisis es generalizada, es una crisis de motivación. No todas las comunidades lo viven por igual. Yo creo que en este momento, por ejemplo, lo vivís en Madrid. Madrid era una ciudad hace muchos años mucho menos motivada y mucho menos afín a cualquier proceso de evento y de cultura. Barcelona era una ciudad más proclive a este tipo de situaciones. Ahora la situación ha cambiado diametralmente. La gente cree que a Madrid le está yendo bien. La percepción general como comunidad es que estás viviendo en un lugar que tiene dinámica. Al percibir que eso tiene dinámica, es decir, que hay una fluidez, que hay posibilidades, que se siente que vamos a algún lugar, eso te incentiva a ir a los museos y a ser un ciudadano mucho más participativo. Cuando estás harto, triste y crees que esto no va a ningún lado, tú tampoco vas a ningún lado. Y
la generalidad es que en Europa en estos momentos estamos viviendo un declive del entusiasmo por las instituciones. Las instituciones tienen menos dinero, pero no se trata solamente del dinero, sino también de las instituciones en sí. Tampoco han tenido la posibilidad de sentarse consigo mismas a pensar sus organigramas y sus funciones. Yo me acuerdo cuando era muy joven, fui a una nueva biblioteca pública que se acaba de crear en una ciudad del sur de Suecia, Malmö. Y en Malmö era una ciudad, y lo es, y lo sigue siendo, con una población igual a un 70%, marcada por la migración. Países árabes, Middle Eastern, gente de muchos lugares que hoy, por supuesto, son suecos, son ciudadanos suecos. Pero esos ciudadanos la ciudad había entendido que para juntar a esas comunidades una buena idea era utilizar la marca biblioteca. Es decir, quedar en una biblioteca es mejor que quedar en una sala de juegos, es mejor que quedar incluso en un bar, es mejor que quedar en ningún lado. Con lo cual hicieron una grandísima biblioteca pública que era maravillosa, espero que lo siga siendo, hace tiempo que no voy. Y en esa biblioteca había de todo, había sala de juegos, videogames, cómic, Pero así bar. hay una en Helsinki que me parece La de Helsinki fascinante. es la segunda que sigue el modelo de Malmö. Y el multitasking, es decir, la capacidad de que cada uno en el espacio público pueda hacer cosas que realmente le gusten, hace que mientras yo estoy jugando los videojuegos y al cabo de un rato me harto, pero estoy viendo que tú estás haciendo otra cosa, cambio a lo tuyo. Claro. Y entonces entro en una especie como de gincama, de probar otras cosas que me puede llevar o no a otros materiales que si no, no los hubiera tocado. Pero la generalidad, es decir, incluso la percepción de que estoy aquí con gente que uno está haciendo un jersey, tú estás leyendo un cómic, yo estoy... Música, es maravilloso, es simplemente tranquilizador. Sí. Y yo creo que el museo debe llegar ahí. Y el museo no ha llegado ahí, ¿por qué? Porque en el fondo tiene un organigrama muy clásico. Está el director, están los órganos administrativos y luego están los órganos de contenidos en los cuales el curador o los curadores jefes tienen prioridad sobre otros departamentos, como por ejemplo el de educación. Pero si cuando vas a una conferencia o cuando se explican los contenidos, el primero en hablar fuera el jefe de educación, básicamente todo esto cambiaría. Es decir, si tuviéramos la capacidad incluso rotativa de hacer que los equipos rotaran en diferentes departamentos que tienen que ver con la administración y con los contenidos, todo esto cambiaría. Es decir, entender todo desde todos los puntos de vista haría que entrásemos en un lugar mucho más parecido a esa gran biblioteca pública donde la gente hace muchas cosas: comer en los museos, jugar en los museos, bailar en el museo, cantar en el museo, hacer caceta en el museo. Es decir, el museo es una grandísima marca. La gente joven habla todo el rato de safe space. No hay mejor safe space. Pues, señores, usémoslo. Claro, pero es un gran reto porque tienes razón, todavía la idea de museo que no está donde debe de estar impone. Y hay mucha gente que dice, entrar a un museo, no, ¿para qué? No voy a entender, no voy a saber, nada más me va a reflejar mi propia ignorancia. Bueno, pero si te falta hacer la manga de un jersey y quieres un lugar cómodo y por encima tienes una maravillosa obra de arte mientras acabas esa manga, o rematar en un cuello, o acabar en los deberes del cole, ¿qué mejor que hacer los deberes del cole delante de la vanguardia? ¡Qué maravilla! Sí, claro, además se permea la creatividad. Hablaste de educación, al final todo se reduce o empieza desde la educación, en donde tú estás al frente de una institución en Suiza y con estas ideas que están saliendo del horno de todos los artistas, ahí ¿cómo sientes tu rol en este momento de procurar un camino más fácil, de absorber también lo que se está planteando? Lo más importante es, cuando se está a cargo de una escuela de arte, es tener la conciencia de que estás ahí para aprender. Es decir, los alumnos que entran en una escuela son gente que tiene una motivación increíble y que está dispuesto a pensar y a creer que van a poder sostener la práctica artística el resto de sus vidas, que es algo que se dice pronto, pero hay que tomar en serio lo que eso significa. Con lo cual, aprender de ellos y escuchar
lo que ellos tienen que decir es lo primero que hay que hacer, bajo mi punto de vista. Y tener las herramientas para hacerlo, lo cual no es fácil, porque la gente y todo el engranaje está siempre pensado desde cuál es el currículum. Es como la escuela abrevadero. Para mí no tiene mucho sentido. Es decir, nosotros no tenemos cuadras para surtir de agua y de pienso a nadie, sino que el agua y el pienso, que son fundamentales, es decir, son the nourishment, ¿no? Los nutrientes, surgen de una comprensión de lo que esas generaciones necesitan. Y eso es muy, muy distinto. Es decir, a mí no me cuesta nada relacionarme con gente que tiene 20 años, pero entiendo que mis 20 años y los suyos apenas tienen mucho que ver. Y eso, en lugar de darme repelús, a mucha gente, bueno, pues es que yo a los 20 yo ya estaba, yo ya hice, yo ya tal. A mí me parece fascinante que sean tan diferentes esas transiciones hacia la madurez, hacia la comprensión de algo, hacia ver cómo puedo aguantarme ahí, qué debo hacer, cómo lo ves tú. Entonces, descubrirlo juntos, para mí eso es el instituto que estamos construyendo. Yo aporto con todos los profesores, es decir, el equipo aporta contenidos, aporta experiencia, pero aporta la necesidad de escuchar cómo lo ves tú y cuáles van a ser tus problemas. Y van a ser realmente distintos a los que he tenido yo. ¿Distintos por el tiempo social que te toca vivir o distinto también en el planteamiento de las mismas preguntas que se hacen los artistas? La gente más joven tiene una sensación, es decir, ha caído menos en la trampa del made it yourself, de las cuestiones de el éxito de generaciones previas. En mi caso, por ejemplo, yo crecí en un momento en el que tener éxito, crecer socioeconómicamente, era casi un deber que debíamos cumplir. Ese crecimiento socioeconómico para la gente más joven, bueno, está ahí. Aspiran, por supuesto, a vivir mejor, pero no es la gran meta por la que sacrificarían todo. Tienen un sentido más primigenio, mucho antes. Tienen una intuición de que la realización personal puede que no pase por ahí simplemente. Y para mí eso es muy, muy positivo. Es decir, no es que la gente esté menos motivada a dejarse la piel. Es que no hay que dejarse la piel. No Estoy hay que totalmente entrar contigo. En esa dinámica, en esas metáforas, en esas formas que son obsoletas y que no conducen a nada. Y saben hacer cosas que yo no supe hacer hasta 30 años más tarde. Todos saben hacer jardinería, todos saben cultivar su mente, todos son mucho más conscientes de sus límites. Nosotros éramos una juventud ciega, que no era nada consciente de sus límites. De mi generación, en mi pueblo, apenas queda nadie, excepto yo y 4 personas más. Los demás están quemados, muertos, y mucha gente, porque no entendió, se metió en sustancias y en cosas que no entendió y acabó con ellas. Yo veo que esta generación es más sabia de joven, tiene mucho más recelo a la velocidad. Y es cierto que entran en redes sociales y estoy hablando desde luego desde generaciones de artistas, no estoy hablando de la juventud en general, estoy hablando de la juventud con la que yo tengo contacto día a día. Tienen un sentido de la solidaridad entre ellos altísimo, muchos saben que van a tener que vivir juntos y es algo que, por ejemplo, yo jamás hubiera hecho. Veo gente que decide tener hijos súper joven y sabe que esa decisión va a conllevar, por ejemplo, compartir el piso con 4 personas más. Para mí la independencia y la individualidad era lo más importante, tener yo mi propio espacio. ¿Era feliz yo en ese espacio sola? No, para nada. Estás agobiadísimo, te falta con quién hablar y realmente es mucho más divertido criar a un niño y a un bebé con 6 personas que hacerlo con una o con 2. Me refiero, tienen toda la razón. Y hay toda una serie de procesos que para mí es fascinante verlos, observarlos y acompañarlos en ese proceso y ver qué parte de mi experiencia les sirve y qué parte es trash. Me refiero. Y es guay verse como hay parte de lo que tú has vivido que ya no sirve. Bueno, es que yo creo que estás hablando de un tema. Yo creo que se trata de reescribir o redefinir
qué es éxito. No es que, porque estabas hablando de que antes todos queríamos, como tengo que hacer éxito. Hoy en día tal vez lo quieren. Lo que pasa es que el sentido de éxito es totalmente diferente. Es que es éxito. ¿Dónde estoy yo en la vida? ¿Dónde está mi tranquilidad? ¿Dónde está? Y entonces es como repensar esa fórmula que se manejó durante tantos años. A ver, yo no soy nada naif y sé que en estos momentos, y singularmente en este momento, la coexistencia de ambos sistemas, el sistema high capitalism, que pone todo el énfasis en tu éxito y sobre todo en tu entrepreneurship personal, está ahí más que nunca, precisamente porque nosotros no vamos a poder ser empleados del Estado, no solamente en Europa, sino en toda Asia. El crecimiento del autoempleo, por así decirlo, es algo que incita al éxito. Es mejor que tengas éxito porque yo no me pienso ocupar de ti, o sea, ocúpate tú de todo. Sé un freelance y ten el manejo de todas tus herramientas, lo cual es bastante duro o muy, muy duro. Por otro lado, hay una generación de gente que es muy consciente de todo eso e intenta ser dueño de su destino, por así decirlo, pero en términos distintos a la generación de capital. Eso choca con los padres, con los que hablo constantemente, y con las familias y con ellos mismos, pero yo creo que tienen toda la razón y que debemos apoyarles en todo, y que el sistema artístico, por supuesto, tiene muchísimo que aprender de esas generaciones y que es muy carca o bastante obsoleto y repite más que innova. Es decir, somos mejores repitiendo modelos de actuación que cambiándolos. Y hablabas además que ahora ves que muchos son colaborativos, no solamente, y dabas el ejemplo de tener un hijo y entonces vivir entre todos, pero también el ambiente artístico se ha vuelto un espacio más colaborativo. Yo sé que tú has mostrado varias veces tu descontento con los grandes genios que antes había, ¿no? Decir, es que es genio, se le dio y ya está. Hoy en día te lo curras, lo haces y es esa comunidad que también te permite a ti pues entrar en valor, ¿no? Bueno, en el antiguo modelo explicativo, lo individual puramente tiene la gran esencia del talento, y lo colaborativo es como cuando ponemos agua en el vino. Está diluido y siempre tiene un sentido de pérdida, que no tiene la misma fuerza, que tiene esa gran individualidad visionaria. Pero lo sabemos, ahora tenemos discursos que nos han hecho entender mucho mejor cómo funciona la naturaleza. Y todo en el mundo es mutualidad. Nada existe, y menos la especie humana, sin esa coproducción continua de posibilidades que hace que podamos seguir viviendo. Con lo cual, es mejor que entremos en esa dinámica. Pero claro, todavía hay fuerzas y discursos, y el lenguaje es un gran enemigo, que hablan y que muestran que tienes que tener esa gran fortaleza. Entonces, es complejo, es un tema complejo, pero es un tema fascinante. Totalmente. Y tú que estás al frente de esta institución, se habla mucho, por lo menos aquí en España, de que cuando los estudiantes salen de la carrera de Bellas Artes, pues tienen unos años en donde es muy difícil arrancar su carrera. Ahora, ¿qué hago con todo lo que sé? ¿Para dónde voy? Uno de los grandes retos es justamente el empezar. No sé cómo lo veas tú en Suiza y cuál crees que es el reto al que se enfrentan ahora los estudiantes recién egresados de la universidad. A muchísimos, desgraciadamente. Yo creo que en realidad existe una idea. No estamos creando grandes espacios y dinámicas y programas para la juventud en general, sean artistas jóvenes o sea cualquier persona que se gradúa de una carrera universitaria. Los espacios laborales no tienen espacios para prácticas, no tienen espacio para que ellos estén y aprendan de una forma directa de la experiencia y de los procesos de otros. Y yo creo que eso es un gran problema. Es decir, hay una gran soledad y la gente no sabe muy bien cómo navegar en todo esto. No hay sistemas de mentoring. El otro día me decía un científico que lee su doctorado esta semana y me decía, ¿tú sabes de algún mentor? Y yo pensaba, ¿mentor?
pues si estás leyendo tu doctorado. Dice, ya, pero cuando acabe de leer esto, es que no sé con quién hablar y no sé y cómo debo seguir. Y me pareció increíble porque es tan verdad, o sea, está todo tan poco preparado para hablar y para tener una situación de encuentro con jóvenes que no están ni formados, que no tienen la capacidad de, ¿sabes?, sentarlos con nosotros. Mira, yo lo hago así, esto es esto, es Sí. falta. Ya no hablemos de producción artística y de la dotación de oportunidades que en otros países, bueno, Suiza está mejor, no hay duda de que es así, pero ya no solamente jóvenes y no jóvenes, sino incluso de la interrelación entre programas de gente que es más mayor como yo con otros, ¿sabes? Me refiero a artistas que no son tan jóvenes, se beneficiarían inmensamente y de hecho son tremendamente felices cuando dan clases por ver a gente más joven y de otras generaciones Absolutamente. trabajar con ellos. O sea, pero falta el diseño de esos espacios, porque ¿qué haces? Vas a la universidad y ¿qué? ¿Me envías un email? El otro día uno de mi equipo pasaba por detrás y veía los emails no leídos y entonces los voy marcando en colores y me dice, ¿los vas a contestar todos? Digo, sí, contesto cada email que llega y muchas veces llegan muchos emails y este último año me han llegado muchos más emails diciendo, he acabado la tal, perdone que me atreva, no nos conocemos. A veces me escriben por ¿Y los Instagram. contestas todos, Chus? Absolutamente todos. Wow. Me parece, no puedo imaginar no contestar algo así. Y que te lo digo porque ahorita seguramente nos están observando muchos estudiantes de arte que te quisieran preguntar qué hago, a ver si para dónde me voy, qué puedo hacer. Pues intento o tener una conversación telefónica o mirarme el material que me mandan y de algún modo intento ayudar, pero creo que es fundamental tener este trato. O sea, yo me siento responsable de todos mis alumnos. Una persona que se ha graduado, los peores años de tu vida es el año en el que te has graduado y el segundo año en el que te has graduado. Totalmente, porque dices, ¿y ahora qué hago? Exactamente. Y yo creo que eso es criminal no pensarlo así. Es decir, por ejemplo, yo tengo una newsletter que solo está abocada a mis green graduates, a los que se acaban de graduar, y otra newsletter que es general. Pero para los primeros está lleno de material de mirad estas ayudas, mirad esto, alguien necesita que nos miremos las cartas de motivación, necesitáis ayuda, estás pidiendo ayuda a alguien, no sabes hacer un budget, aunque tenemos seminarios para hacer las cosas, no prestas atención a las cosas hasta que te toca hacerlas. Entonces siempre hay algún listillo que te dice, pero mira, si ya se los hemos enseñado y total no saben hacerlo. No, porque nadie sabe hacerlo, o sea, no sé. Hasta que no lo pones en práctica, ¿Quién además. sabe limpiar el horno hasta que no se ensucia? O te toca, o sea, ¿qué pasa? Que te levantas un día y voy a limpiar el horno. No, nadie lo hace. Hasta que no tienes necesidad es muy difícil. Entonces, yo creo que hay que tener una gran compasión con estos primeros años. Pero entonces en estos emails que dices que todos te llegan, ¿hay alguna pregunta, un común denominador de eso o es más bien un poco en torno a hacia dónde voy, qué hago, qué me aconsejas? Pues mira, el otro día vino a mi despacho un artista, era una persona conocida de otro conocido, es un artista español que llegó a Suiza por uno de nuestros alumnos para hablar conmigo. Total, que esta persona llega y me dice, yo es que quería hablar contigo, por supuesto, entra a mi despacho, solo faltaría. Yo quiero hacer un doctorado. Le digo, ¿te gusta mucho leer? Bueno, escribir te gusta mucho. ¿Qué has escrito antes? Bueno, escribí mi máster, mi tesis. Lo pasé tan mal. Entonces le digo, pero cada vez más la gente quiere hacer un doctorado porque la gente quiere alargar la anestesia hasta que se te despierte la encía y te duela el diente. Entonces es ganar tiempo. Entonces esto es un ejemplo de lo que pasa cada semana. 20, 30, 40 personas me preguntan dónde podría hacer un doctorado. Entonces la cuestión es, vale, sentémonos. Le digo, ¿a ti qué te gustaría hacer? Bueno, a mí me encantaría interactuar con gente. Y le digo, ¿y qué has hecho en este sentido? Entonces, abre el ordenador y me muestra un workshop que había hecho con niños discapacitados. Era increíble. Le digo, ¿y tú quieres hacer
¿qué quieres hacer? O sea, de hacer un doctorado tendría que ser con esto, pero básicamente digo, espera un momento, porque tengo una persona en mi equipo que está obsesionada con metodologías de interactuación de grupo, una cosa muy suiza, de la que yo no tenía ni idea hasta que me fui allí. Digo, Emily, porfa, entra y ¿podéis tomar un café y que te enseño lo que me acaba de enseñar? Y luego volvéis las dos. Entonces, encontrar tu talento, que lo tienes ahí. O sea, esta persona estaba dispuestísima a negar ese talento porque a eso no le daba importancia y a empezar a un doctorado sobre yo qué sé qué, no sé qué, que no le gusta ni leer ni escribir mucho, lo cual es absolutamente normal, pero tenía un talento y una motivación para ver una persona de su ámbito, conocía un colegio que estaba muy, ¿cómo se llama? Muy invested, que tenía... Sí, muy metido. Muy metido en niños que tenían varias disabilities, problemas de muchas clases, y esta persona había diseñado una serie de talleres específicos y aquello era tan bonito de ver y lo bien que lo tenía diseñado. Es como, chica, esto es el futuro. Entonces lo tienes delante tu talento y es por ahí donde tienes que ir y te vamos a ayudar y poner a la gente en contacto, pero eso es para mí mentoring. Es decir, que es encontrar tu propia verdad. Yo creo que eso es lo más difícil y es lo más transparente y genuino en el arte, ¿no? Ya, pero es que te cuesta mucho a veces solo. Totalmente. Y luego estás viendo lo que hace Juanita y a Juanita le va muy bien y está haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con lo que a ti te gusta hacer. Entonces, lo que a mí me gusta hacerlo porque me gusta a mí y no tiene ninguna relevancia y no le va a importar a nadie y lo que a la gente le importa es lo que hace Juanita. Es una pregunta absolutamente humana. Es decir, aquello para lo que tengo talento, ¿sirve para algo o sirve para mí? Entonces, encontrar qué sirve para mí y sirve para algo es donde tenemos que ir. Es cierto, pero una vez más yo me refiero a la verdad. Yo creo que cuando eres honesta que tienes razón, hay que llegar a tener paz con tu propia verdad y a decir esto es. Pero a mí cuando me preguntan cómo sabes o cuáles son las obras que te mueven, sí hay cierta honestidad que ves, que sabes que el artista le están haciendo de alguna parte muy interna de él, de su ser, y que tiene que ver con escucharse, con eso que acabas de decir, con asumirse y con decir, ok, me voy a lanzar, pero es un paso al vacío, yo me imagino, al principio. Y bueno, sentir que hay una diversidad dentro de los modelos, que los modelos no son únicos, que uno puede tomar muchos caminos y no uno solo, y que algunos caminos que parecen una digresión y que parecen tomarse su tiempo pueden ser el camino perfecto por tu tipo de carácter y por tu forma de ser. No puedes ir más rápido. Y no ir rápido no hay que criminalizarlo. Hay gente que necesita tiempo para llegar. Y ese tiempo hay que valorarlo porque seguramente el sentido de la responsabilidad es lo que cuenta. Es decir, no el tiempo. Si uno considera que necesita mucho tiempo porque todavía no sabe lo que quiere exactamente para identificar, lo que cuenta en esa conversación es el sentido de responsabilidad con ese proceso. Es decir, me estoy rascando la barriga y no hago nada. Y no hago nada porque no me interesa hacerlo y estoy absolutamente desinteresado en lo que ocurre. Eso es un tema. Pero estar interesado y, sin embargo, no saber y estar un poco perdido responsablemente es loable. Bueno, y en otro tema, tú has hablado mucho de la inteligencia artificial como herramienta del proceso creativo de los artistas. Como sabemos, hay mucha gente que la inteligencia artificial la percibe como una amenaza, casi que pretende sustituir la parte humana. En cambio, tú en muchos de tus discursos dices que es todo lo contrario, que pueden coexistir diferentes... Podrían, es decir, no significa que no nos vaya a dar con una sartén en la cabeza, una sartén inteligentísima. Claro, estamos hablando de una sartén artificial inteligente, pero lo que pasa es que en la descripción de estos procesos, en la descripción de la inteligencia artificial, lo que cuenta es nuestro darwinismo como especie humana. Sobre todo en el mundo occidental, el darwinismo está tan asumido que creemos que nosotros, que somos bastante mezquinos como especie y hacemos unas mezquindades de gran tamaño a otras especies y al planeta en general, vamos a ser esclavizados por una herramienta que hemos diseñado para hacérnoslas pasar putas.
Entonces, ahí está nuestra descripción, es que somos malos y vamos a crear algo peor, que va a acabar en su inteligencia. Es decir, creemos que el darwinismo, es decir, o la inteligencia es algo absolutamente progresivo y que en su progresividad, es decir, que va en aumento y que una gran inteligencia solo puede llevar al nihilismo. Es decir, a la aniquilación de todo demás. Yo creo que no hay nada más totalitario y nazi que esa ideología que concibe la inteligencia como una herramienta de eliminación del resto. Es decir, ¿a quién se le ocurre? Entonces, es concebible, claro que es concebible que la inteligencia artificial forme parte de la biodiversidad. Es concebible que una gran inteligencia sea utilizada, y lo vemos cada día, para que se rasque la barriga. Es absolutamente concebible que la inteligencia artificial en su grandeza pues sea trovadoresca y no sea putinesca. Me refiero, es concebible. Y ojalá. Y sí, esa es la esperanza. Es programable. Digamos que como lo programas, lo hace. Chu, si pudiéramos pensar en unos años en abrir esa botella de tequila que tenemos esperando aquí para celebrar un gran momento dentro del arte contemporáneo, ¿qué crees que sería? Pues sería una gran entente social en la que muchos poderes públicos llegasen a la misma conclusión, que no hay nada mejor para el bien común que la cultura y el arte. Qué bonito, ojalá. Ojalá. ¿Qué crees que está sobrevalorado en el arte? Nada. Nada. No. ¿Mal percibido? Muchas cosas, muchísimas cosas, porque tiene tal superficie de contacto con la sociedad que la mala percepción es normal y corriente. Veamos, lo mismo te puede pasar con los calcetines en un lunes, que están mal percibidos socialmente. Y bueno, como ya se nos está acabando el tiempo, te quiero preguntar, hemos hablado mucho de los estudiantes, de parte de los coleccionistas, ¿qué consejo le puedes dar a alguien que se interesa por el arte, pero le causa un poquito de, ¿sabes? Me iré por buen camino, a quién estoy comprando bien o mal? Los coleccionistas se pueden permitir escuchar aquellas voces que son algo distintas a las voces que cantan los valores del momentito. Entonces, salirse del momentito es algo que los coleccionistas pueden permitirse. ¿Momentito como trend? Un momentito, sí, como el ahorita, que es una cosa muy pequeñita, que es ahorita mismo, son ese cuarto de hora, y podemos perfectamente entrar en una dimensión temporal mucho más exuberante y mucho más rara. Y yo creo que los coleccionistas a veces no son lo suficientemente conscientes de las diferencias maravillosas que pueden llegar a hacer con muy poco esfuerzo. Entonces, yo creo que ahí habría que ir. ¿Cómo tomar más riesgo? Tomar más riesgo incluso escuchando a gente que no son los comunes. Y esos que no son los comunes son los mismísimos artistas. Y tú lo has vivido, que muchas veces en lugar de tener tantas conversaciones con algunos sectores, tener otras con otros sectores te cambia la cabeza. Ir directamente a los estudios y tomarse esa cervecita con muchos artistas de una forma continuada y notar cuando te están hablando como coleccionista o como cuando realmente se están atreviendo a compartir y a mostrarte espacios de su creación y de su admiración hacia otros artistas. Entonces, yo creo que ir más en esa dirección sería importante. Sí, tienes razón. Al final es abrir puertas a otras percepciones y entender que hay muchísimas maneras de ver. Bueno, lo que y vives. hay muchas formas de ser relevante, no solo una. Y Chus, tú que estás tan metida y empapada de arte todos los días, ¿qué debe de tener, sin decir nombres, qué debe de tener una obra de arte para que te mueva? ¿O qué encuentras que tienen factores en común para que te encuentres y digas, este es un buen artista? Pues un sentido de la exuberancia a todos los niveles. Lo que exhala una obra cuando es realmente, para mí, hablo de mi personalidad, Claro.
Para mí es una generosidad increíble que genera un sentido de la intuición hacia cosas que no habías tenido. Que es como si alguien transmitiera la intuición del mundo de ese artista a tu propia intuición. Entonces esa transmisión entre sistemas intuitivos, que es casi animal, es lo más bonito que te puede pasar. No es algo que suceda simplemente en el entendimiento de los procesos o en condiciones formales, sino es algo como si de repente tuvieras una transmisión de intuición, de sistema intuitivo a sistema intuitivo, y te quedas un poco loco. O sea que no es con la cabeza, es con otra parte del ser. La cabeza forma parte de la intuición. La cabeza básicamente es inseparable de la intuición. Me refiero, el cerebro es una maquinita eléctrica. Bueno, más allá del análisis. El análisis está siempre ahí. Hay gente que lo lleva siempre puesto, hay gente que es más proclive a combinarlo. Digamos que no hay comprensión con una sola herramienta. Me refiero a la comprensión es la síntesis de muchísimas herramientas. Hay gente que lo sintetiza solo a través de una, pero básicamente es mucho más complejo que todo eso. Y también no todo está activo al mismo tiempo. Pero básicamente cuando uno ve algo a través de la obra que cambia, realmente cambia tu forma de sentir las cosas. Y a veces te puedes dar cuenta días después de que viste la obra. Y años. ¿No? Y años después. ¿Y qué tanto te pasa eso en tu práctica diaria? Mucho, es maravilloso. ¿Sí? No hay cosa que más me guste en este mundo que dejar de detestar lo que detestaba. Es algo que me fascina y que practico asiduamente. Con lo cual muchas veces la gente, soy tan pasional que amigos me dicen, pero esto, ¿no lo detestabas? Lo detestaba, pero ahora lo amo. Es maravilloso. Qué bonito, por supuesto. Porque dejar de detestar es fundamental. Ay, con eso me quedo. Chus, estamos llegando al fin de la entrevista. No sé si hay algo más que no te he preguntado y quieras decir. Sí, insistid en ver muchas exposiciones. Da igual lo que sintáis. Simplemente con vuestras patitas, id. Ver y dejar sentir. Sí. Pues yo te quiero dar las gracias, no solo por este espacio, sino de verdad por la labor que haces de traernos el arte más cerca y de enseñarnos otra forma de verlo, de sentirlo y de vivirlo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Chus.